tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir esta hora. Eh, la verdad que es una noche muy, muy especial. El invitado que tengo en esta noche es alguien muy pedido por la audiencia, muy pedido. Hemos tenido el privilegio de conocerlo hará unos 3 meses y a fin de año yo sentía el deseo de volver a hacer un programa con el doctor Armando Alducín. Así que él es nuestro invitado. Pero antes de presentarlo, quiero contarle que la presentación de mi libro ayer fue una cosa maravillosa, un momento muy especial. Los que lo quieran ver, toda la ceremonia que se realizó en el Estadio Luna Park está allí en YouTube, presentación del libro Creo en Milagros, lo puede buscar, puede verla. Y después voy a dar la información de cómo usted puede comprar este libro. La verdad que la venta está a cargo de la Sociedad Bíblica Argentina, así que hay que entrar en la página tiendabiblia.com.ar y buscar en el buscador poner Creo en Milagros y allí está toda la información. Esta información que estoy dando es exclusivamente para la Argentina. Ya la semana que viene vamos a decirle a la audiencia de otras partes de Latinoamérica cómo hacer para, si es que quieren, comprar este libro. Mi invitado, como lo anuncié, es el doctor Armando Alducín. ¿Qué tal, Armando? Un gusto tenerte otra vez en el programa. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Armando, estamos acercándonos a Navidad. Y la primer Navidad, dice el texto bíblico allí en Gálatas, en el cumplimiento de los tiempos. Eh, y hablamos un poquito de eso la vez pasada, pero quisiera profundizar porque me gustaría hablar del cumplimiento de los tiempos, ya no de la primer venida del Señor, sino de la segunda venida del Señor. Pero hablemos primero de lo que vamos a celebrar la semana que viene, que es la llegada del Señor. ¿Cuáles son las señales de que era el cumplimiento de los tiempos, esa noche maravillosa cuando el Señor Jesús nació? Bueno, pues el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? El creador de los cielos y la tierra, en su predeterminado consejo y anticipado conocimiento, tiene programado todo absolutamente lo que va a suceder en la historia. Así es. Y cuando el apóstol Pablo pues menciona en el libro de Gálatas, como tú bien acabas de decir, que en el cumplimiento de los tiempos Cristo vino, es porque en ese tiempo que Cristo aparece en el escenario mundial, era el tiempo que Dios había escogido. Una pregunta importante es ¿por qué Dios escoge ese tiempo y por qué no hace 5 siglos o por qué no 500 años antes? Sí. Bueno, realmente en la aparición de Jesús en su primera venida en el escenario mundial, estaba todo preparado. Las carreteras romanas estaban promoviendo la transportación a casi toda Europa, el Asia Menor, etcétera, etcétera. Y era el momento también en que el Imperio Romano se había adjudicado el idioma griego y todo aquello que pertenecía a los griegos, ¿verdad? El griego koiné, y toda la cultura fue absorbida, la mayor parte por el Imperio Romano, y de esa razón fue por la que el Nuevo Testamento ha sido escrito también pues en el lenguaje griego. Sí. Eh, es increíble pensar que ese momento era mucho mejor que si hubiera sido hoy, porque hoy están las fronteras nacionales, políticas, geográficas, pero también el problema serio de los idiomas. No hay un idioma común, aunque quizá el inglés podría reemplazar a lo que era el griego. Ese momento fue mucho mejor que si hubiera venido hoy. ¿No te parece, Armando? Claro, definitivamente, ¿verdad? Por eso es que Dios escogió ese tiempo, la cultura helénica que había sido absorbida por el Imperio Romano, la construcción de las carreteras tan tremendas que el Imperio Romano logró construir, que comunicaron casi, repito, a toda Europa del centro de Europa del sur, Asia Menor, y todas estas características eran precisamente las necesarias para que el Hijo de Dios hiciera su aparición en el mundo. Ujú. Y agregamos, hicieran posible que el Evangelio
se extendiera en el primer siglo de una manera extraordinaria. Claro, de esta manera, ¿verdad? Con las carreteras que habían construido los romanos, Pablo estuvo casi a punto también de ir a España, Sí. como escribió la carta de los romanos. Entonces, el evangelio comenzó a propagarse por casi Europa, Asia Menor, etcétera, etcétera. Y pues fueron las condiciones perfectamente bien estimadas por el Todopoderoso para que el evangelio pudiera comenzar a propagar y a tratar de llegar a todas aquellas naciones en aquel tiempo, que era importante que después continuara esta propagación del evangelio de la gracia de Dios. Armando, llegamos ahora a esta etapa de la historia en donde, bueno, parecería ser que se cumple otra vez el tiempo del reloj de Dios, pero para la segunda venida. ¿Es cierto? ¿Es un deseo solamente? ¿Es que nos acomodamos a esa posibilidad? ¿O la historia, las noticias, lo que estamos viviendo, se acercan al cumplimiento de los tiempos de la segunda venida? Definitivamente estamos en tiempos bastante críticos, muy peligrosos, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, pero al mismo tiempo muy emocionantes y de mucha expectación. Mm, ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, ¿verdad?, donde por primera vez en la historia se han conjugado la mayor parte de las profecías. Desde 1948, que los judíos regresaron a su tierra, sí, después de casi 2000 años de exilio, sí. marcó la cuenta regresiva de Dios. ¿Qué hubiera pasado si los judíos no hubieran regresado? ¿Y por qué puedo decir que es la cuenta regresiva de Dios? Porque si los judíos no hubieran regresado, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿Con quién iba a ser el pacto del anticristo de la semana 70 de Daniel? ¿Cómo era posible que el tiempo fuera a llegar a ser reconstruido? Sí. Y todas estas profecías tenían que cumplirse para que realmente las profecías de los últimos tiempos pudieran llegar a un cumplimiento total. Y Mm. la profecía de Ezequiel 37 y 38, la invasión que estamos esperando en cualquier momento de Rusia, Irán, Turquía y algunas naciones del norte de África, hubiera sido imposible también sin la presencia de Israel en su tierra. Así que estamos verdaderamente seguros que nos encontramos, yo diría ya no en los últimos tiempos, sino en los últimos días de la historia de la iglesia. Mm. Porque ya después de la iglesia que sea sacada con el arrebatamiento, pues ya los 7 años de la tribulación, Dios terminará su plan que tiene él también inconcluso con la nación de Israel. Armando, el estudio de la escatología eh, fue muy las iglesias estaban muy involucradas en predicar la segunda venida de Cristo, y estoy hablando de la década del 60, del 70, y de golpe como que se dejó de hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Vos tenés alguna explicación a eso? Sí, desde luego. También hay muchas dudas acerca de por qué comenzó la doctrina del arrebatamiento de la iglesia a ser predicada también a partir de los 60, 70 con mucho más énfasis. Bueno, esto es muy sencillo de poder explicar. En el libro de Daniel, capítulo 12, Dios le dijo a Daniel a través de los ángeles que estas cosas que él estaba recibiendo, reveladas por el ángel, iban a estar selladas y que iban a pasar 2600 años, que es la época en la que nosotros nos encontramos, para que nosotros, con el entendimiento que el Espíritu Santo nos diera, lo pudiéramos comprender. Mm. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia fue una doctrina, como dice Pablo en primera de Corintios 15, 51 y 52, es un misterio, era un misterio, porque en el Antiguo Testamento no había sido revelada. Y además, en el Nuevo Testamento, Pablo fue el único apóstol a quien se le reveló esta doctrina. No fue a Juan, ni fue a Mateo, ni fue a Pedro, no fue a ningún otro apóstol más que a Pablo. Y Dios ha considerado, porque conforme va pasando el tiempo,
y la tecnología va avanzando y nos vamos acercando, porque la revelación de Dios es progresiva. Recordemos esto, es progresiva. Conforme vamos acercándonos más y más a los tiempos finales, más luz tendremos del Espíritu Santo. Entonces es lógico que hace un siglo no se predicara el arrebatamiento de la iglesia. Esta doctrina ha sido atacada de una forma muy cruel. ¿Cómo es posible que hace 3 siglos no se predicara el rapto, etcétera, etcétera? Porque Dios así lo consideró, que conforme nos acercáramos al tiempo, tuviéramos más revelación y más conocimiento de estas doctrinas tan importantes que ahora el Espíritu Santo nos está revelando. Así que ahora hay mucho más énfasis porque hay un espíritu de expectación, hay un espíritu en el mundo, en Europa, de tristeza, de falta de sentido, de propósito para vivir. Y los mismos cristianos sabemos algo, eso, sentimos en el espíritu, como así como de repente vino la pandemia en febrero, marzo de este año 2020, así los cristianos sabemos de alguna manera que algo va a suceder después de esta pandemia y después de todo lo que está atravesando actualmente el mundo. Así que, y desgraciadamente, como tú bien decías, es increíble que no se prediquen las profecías. Cantidad de seminarios que tuvimos nosotros en diferentes naciones, los pastores nos decían, oye, es que, ¿para qué me meto en problemas? Hay muchas controversias, que si la pretribulación, mi tribulación, que el posmilenio, etcétera, etcétera. Y además no entendemos el Apocalipsis. Y ahora que se viene esto como una cascada, como un tsunami de eventos donde tenemos que estar escudriñando las escrituras, pues gracias a Dios que hay más pastores que ya las están escudriñando. Es así, Armando. Eh, Ahora, la gente no solamente lee la Biblia, lee los diarios. ¿Qué nos dicen los diarios que ya estaba escrito en el texto bíblico y que estamos viviendo ahora nosotros? Perdón, ¿a qué diarios te refieres? A los periódicos, Ah, bueno, nosotros le decimos diario aquí a los periódicos, a los newspapers. Sí, ok, aquí son periódicos. sí. Perdón, ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? Disculpa. No, porque nosotros, alguien dijo que los cristianos tenemos que tener en una mano la Biblia y en otra mano los periódicos. Y al leer, cuando vos los lees, ¿qué lees en los periódicos de tu ciudad donde vos vivís que ya leíste en la palabra de Dios? Bueno, una cosa que es muy importante ahorita es recordar que más del 90% de los medios de comunicación, esto es asombroso e increíble, más del 90% de los medios de comunicación a nivel mundial están en manos, ¿verdad?, de la agenda globalista. Sí, Y que la agenda globalista, pues es una élite de multimillonarios, agencias no gubernamentales que están encargadas de controlar las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud y todos los protocolos que se han emitido en los últimos 9, 10 meses de pandemia han sido controlados por los medios de comunicación. Vemos el mismo ataque que todos los periódicos o diarios, como ustedes dicen, atacaron al presidente Donald Trump desde al otro día que él asumió el gobierno de la Casa Blanca. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con los diarios porque la mayor parte de ellos no es una información exacta. Para comenzar, la mayor parte de los periodistas y reporteros y medios de comunicación no entienden la diferencia entre los cristianos y los católicos, ni tampoco entienden qué es el cristianismo. Las profecías de la Biblia las han completamente pervertido, las han sacado de su contexto. Entonces tengamos muchísimo cuidado porque todos estos periódicos que están actualmente hablando, pues más énfasis ahora de la pandemia, porque es muy raro aquí en México que los diarios hablen algo o ni siquiera que mencione la Biblia. sí, absolutamente así. Yo suelo decirle a la audiencia, cuando usted lee algo, lo primero que tiene que hacer es no creer, desgraciadamente. Eh,
hay que ser muy analista, muy crítico, hay, objetividad en todos los comentarios, en todos los artículos. Pero yo me refería a que, por ejemplo, leemos que hay una pandemia, esto independientemente de cuál sea el sentido o la orientación del periódico, tenemos una pandemia. ¿La pandemia estaba profetizada en la Biblia? Bueno, no está profetizada exactamente, está profetizada pestes y plagas. Claro, Las plagas que hubo en Egipto con Faraón, en el libro, en el primer y segundo de Reyes, bastantes. Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, nos habla Jesucristo de las señales de los últimos tiempos, involucrando pestes. Pero realmente que podamos decir que este coronavirus así aparezca, no, no. aparecen como pestes, como plagas. Y nos damos cuenta que también es una de las señales de los últimos tiempos, porque durante mucho tiempo, pues las palabras terrorismo, cáncer, tsunamis, tornados, huracanes, nos hacían pensar y nos creaban cierta ansiedad. Pero jamás en la historia habíamos oído que la palabra peste o la palabra pandemia, como actualmente se está usando, provocara la ansiedad, el estrés, la depresión que actualmente el mundo está experimentando. Sí. Bueno, este es un tema. Y el otro tema también, eh, el enfriamiento de los que se supone que tenían que tener fe, porque la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué te hace pensar esta pregunta retórica del texto bíblico? Mira, creo que eh, con todo mi corazón he podido tratar de dar una respuesta a cuál fue, durante algún tiempo le pedí a Dios en oración, Señor, tu palabra dice en Romanos 8 que todas las cosas contribuyen para nuestro bien, tanto las buenas como las malas. Sí, Así como José, ¿verdad? Fue vendido y fue explotado y metido injustamente a la cárcel, etcétera, etcétera. Termina de una forma bellísima el libro del Génesis como un punto para partir, un principio espiritual que corre por todas las escrituras. Lo que ustedes buscaron para mí para mal, Dios lo ha convertido para el bien. sí. Entonces los cristianos tenemos que buscar de alguna manera de qué forma esta pandemia y todo lo que ha pasado en el mundo, qué mensaje Dios nos estaba dando a nosotros, la iglesia, de qué forma esto ha afectado a la iglesia o bendecido a la iglesia. Y la forma como yo lo he percibido, te lo digo de corazón también como una opinión muy particular, pienso que Dios ha iniciado la purificación de la iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se iba a presentar delante de Dios, Dios siempre ordenaba, santifíquense los que llevan los instrumentos de Dios. No podían presentarse delante de Dios si no había un proceso de santificación. Ahora bien, si realmente estamos en los últimos días, si realmente consideramos que Jesús está a punto de venir por nosotros, es lógico que Dios tenga que purificar su iglesia, que a través de estos 10, 8, 9 meses nos haya brindado la oportunidad de tener más tiempo de pasar en oración con Él, porque dichosos y felices todos ustedes que nos escuchan, que han aprovechado todo este tiempo en estar más cerca de Dios, buscarlo con todo el corazón de las Escrituras, porque a través de esto tenemos nosotros misioneros en Italia, 127 pastores han cerrado iglesias en Italia. Es increíble la cantidad de iglesias que ya no están funcionando y la cantidad de pastores que entraron al ministerio y que Dios no los había llamado. Ya están abandonando el rebaño porque simplemente, ¿verdad? No fueron llamados por Dios, porque lo que Dios llama, Él sostiene. Y cuando Dios llama, Él provee también. Así que tenemos que analizar que Dios ha sido muy bueno con nosotros, preparándonos en estos tiempos, y creo que ha sido un tiempo de purificación y un tiempo para que podamos realmente, los que no estaban tan acerca de Dios en oración, pastores que habían convertido ahora sí que el activismo, como decimos, ¿no? Muy activos y evangelizar y por acá y por allá,
pero no tenían tiempo de comunión con Dios. Se nos olvidó que la prioridad número uno de los pastores, de nosotros, fue el primer problema que enfrentaron los apóstoles en el libro de los Hechos. Estaban en las mesas de los griegos y, los judíos hebreos buscando quién les sirviera las mesas. Y la conclusión a la que llegaron los apóstoles fue en Hechos 6, no es justo que nosotros nos ocupemos en actividades en la iglesia que podemos responsabilizar a otros líderes bajo nuestro cargo, desde luego, pero nosotros hemos sido llamados, concluyó el apóstol, a estar de rodillas y a vivir en la palabra de Dios. Así que recordemos claramente como pastores que nuestra prioridad después de Dios es buscarlo en comunión. En segundo lugar, nuestra esposa, y en tercer lugar, nuestros hijos, y en cuarto lugar, la obra o la iglesia. Bueno, déjame, Armando, leer algunos mensajes. Estamos en vivo y entonces la audiencia conoce el teléfono. Para los de Argentina es 11 2777 0000. Para los de toda Latinoamérica, más 54 9 11 2777 0000. Rosa de Entre Ríos nos saluda. Bueno, hay muchos mensajes acerca del libro que presenté ayer, pero otro es un privilegio tener al hermano Armando Alducín, nos dice Cristian de Moreno. Bueno, otros que hablan del libro, Cecilia de Zárate. Esto de hacen esta pregunta, vos sabés, Armando, que cuando uno abre el WhatsApp, las personas preguntan y tengo que ser leal a la audiencia y pasarte la pregunta, y como no hay filtro acá, te leo esta. ¿Esto de la estrella de Belén que se verá el 21 significa algo o es solo un fenómeno astronómico nomás? Olinda Sánchez de Berrotarán, Córdoba. ¿Querés contestarla? Sí. Sí, bueno, cuando dos planetas, en este caso Júpiter y Saturno, que están considerados planetas de gas porque el 90% están formados de hidrógeno. Entonces, cuando los astrónomos, cuando hay una conjunción, se llama conjunción, cuando dos planetas se van a unir tan cerca, y en este caso va a ser de 0.1 grados la distancia que van a tener el uno del otro. Entonces va a ser un fenómeno impresionante. Ahora, el 21 de diciembre, porque hace 1200 años que esto no sucedía. Fue en los tiempos de Gengis Khan, el famoso guerrero al sur de Rusia, en Mongolia, que hubo un fenómeno semejante. Ahora bien, independientemente de lo que va a suceder, hay cálculos astronómicos que han dicho que realmente cuando apareció la famosa estrella de Belén hace 2000 años, fue otra conjunción de planetas y que fue una luz tremenda la que guió a los magos a la ciudad de Belén. Esto es de acuerdo a cálculos astronómicos que han efectuado. Ahora, si esto es realidad, si esto es verdad, y realmente fue en el día en que Jesús nació, cuando esta señal apareció a los magos de Belén, ahorita hay la especulación o la controversia si la primera venida de Cristo fue anunciada con una conjunción de planetas. ¿Acaso ahora esta conjunción del 21 de diciembre está anunciando que habrá realmente la segunda venida de Cristo está muy cerca? Esto es muy interesante desde el punto de vista astronómico. Ahora, bíblicamente, pues no podemos ser muy dogmáticos, porque aunque sabemos que abundan las señales de que Jesucristo regresa por nosotros, el arrebatamiento no tiene ninguna señal, es un hecho inminente. O sea que puede suceder ahorita, acabando la entrevista, mañana, en un mes, un año, no sabemos, pero la segunda venida sí tiene bastantes señales y las encontramos en Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 14, Lucas 21, Mateo 24, Marcos capítulo 13. Habrá señales en el sol, en la luna se oscurecerá, las potencias de los cielos serán conmovidas, pero todas estas señales cósmicas son para la segunda venida de Cristo al final de la tribulación,
en lo que se considera como el día de Jehová o el día de la ira de Dios. Mm. Gracias, Armando, por responder a nuestro televidente. Alguien me pregunta, Daniel de Villa Constitución, eh, ¿qué piensa el doctor Alducín sobre la apostasía? ¿Son cristianos apartados o personas que nunca fueron cristianos? Bueno, recordemos que hay dos tipos de apostasía. La palabra apostasía, que significa salirse del camino o apartarse de la verdad. El primer caso lo tenemos en la persona de Judas. Judas desayunó, comió, cenó, viajó con Cristo durante 3 años y al final apostató. Ahora, la Biblia dice claramente en Juan capítulo 13 y en Juan capítulo 17 que Judas nunca fue salvo, ¿verdad? Cristo dijo, todos ustedes están lavados, menos uno en Juan capítulo 13, o sea, él jamás fue limpiado. Y el arrepentimiento de Judas fue remordimiento, porque él le remordió la conciencia de que hubiera entregado a Jesucristo, pero no tuvo el arrepentimiento de creer que él era el Mesías y que le podía perdonar, porque en el mismo nivel se encontraba el apóstol Pedro. Pedro también le negó, Pedro apostató también, igual que Judas. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro lloró amargamente y Judas fue y se suicidó. Entonces la apostasía es otra señal de los tiempos que estamos actualmente viviendo. Y hay otros cristianos que se han apartado temporalmente. Tenemos el caso de 1 Corintios capítulo 5, de este muchacho que vivía en adulterio, que vivía en fornicación con una señora, parece que era su madrastra, y el apóstol Pablo les ordena a los líderes de la iglesia de Corinto que por favor lo juzguen y que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero observemos lo que dice, para que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. Entonces, vemos que este muchacho, aun cuando se había apartado por tener la salvación, no podía perder la salvación. Entonces, hay cristianos que, yo he conocido pastores que de repente su esposa lo dejó y se entregan a la borrachera o hasta caen en las drogas. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 12? Dios al que ama, disciplina y azota por hijo. Y si no hay un azote, si no hay una disciplina para los cristianos que se han apartado temporalmente y no regresan, es porque nunca fueron salvos. Segunda de Pedro capítulo 3. Les ha pasado lo que al proverbio, que el puerco se regresa al lodo y el perro a comerse el vómito que arrojó. ¿Por qué un puerco regresa al lodo? Porque es su naturaleza. ¿Por qué el perro arroja el vómito y se lo vuelve a comer? Porque es su naturaleza. Entonces, si se les cambiara la naturaleza al perro y al puerco, no harían lo que hacen. Y así el apóstol Pedro resume la condición de todo el capítulo 2 de su segunda carta para todos los falsos maestros y falsos apóstoles. Entonces, cuando hay cristianos que caen, ¿verdad? Un cristiano puede caer en cualquier cosa, en adulterio, en fornicación, otra vez en borrachera, etcétera, etcétera. Pero si realmente fue bautizado por el Espíritu Santo, nació de nuevo, fue regenerado por el Espíritu Santo y ha sido llamado y escogido por Dios, Dios va a tratar con ese cristiano y ese cristiano va a regresar y lo va a traer Dios de la mera oreja otra vez al camino. ¿Por qué? Porque no puede perder la salvación. Y esto es algo muy importante porque si un cristiano es cristiano y en este caso no se arrepiente de sus pecados, que solo Dios sabe, Dios se lo lleva. Ese pecado de muerte que escribe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Y fue el pecado que cometió el muchacho en 1 Corintios capítulo 5. Bueno, vos sabés cómo es este programa cuando la audiencia comienza a preguntar, nos pasa de un tema a otro. Yo voy a tratar de tener alguna línea de conducción del diálogo, lo queremos aprovechar al doctor Armando Alducín.
Hace un rato hablaste de la inminencia del arrebatamiento y que no hay ninguna señal que nos diga. Pero ¿cómo debería el cristiano estar preparado? Porque si entonces no hay señal y puede ser esta noche, no solamente cuando termine el programa, puede ser en el medio del programa. ¿Cómo debería ser nuestra vida? Y esto es algo que me gustaría que enfatizaras, Armando, porque hay gente que dice, bueno, vaya a saber cuándo viene, comamos y bebamos, tal, no pasa nada, en algún momento me voy a tener la oportunidad de arrepentir, y no creo que esa debe ser la actitud de los cristianos. Dice que debemos estar preparados para no ser avergonzados cuando le veamos. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema, Armando? Bueno, quiero compartir dos pasajes de la Escritura, aunque hay bastantes más. En el libro de Romanos, Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando dormimos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos, dice el versículo 14 del Señor Jesucristo, y no proveamos para los deseos de la carne. Esta es una exhortación muy fuerte del apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, dice el versículo 11, segunda de Pedro 3, 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Hoy es el tiempo, repito, si esta pandemia no la pudimos aprovechar para poder examinar nuestros corazones. Yo le digo a mi esposa cada, no sé, 2 veces al mes por lo menos, mi amor, dime si tú has visto algo en este tiempo en el cual yo he fallado con nuestros hijos, dime si te he tratado mal, si tú ves alguna cosa que me puedas ayudar para poder mejorarla, porque el cristianismo es una santificación continua, ¿verdad? Estar continuamente examinando nuestro corazón para poder realmente recibir más luz. El poder viene a través de la santificación. Entonces es hoy más que nunca, Dios nos está gritando, ya no nos está llamando, purifíquense los que llevan los instrumentos de Jehová, porque he aquí ya los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. Así es. Vos sabés que a mí me preocupa mucho, Armando, cierta apatía de parte de muchos cristianos, muy, muy atrapados por el consumismo, por las distracciones, por los medios de comunicación, que no viven en esa santa expectación, ¿no? Que el Señor puede venir en esta hora. Y es muy bueno estos dos textos que citaste que nos hablan de nuestra responsabilidad de estar preparados, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Ahora, Así es. ¿qué le decimos a los que están viendo el programa, Armando, y no han tenido todavía una decisión, no han tomado una decisión de acercarse al Señor? Como nunca pasa nada importante, como el mundo sigue igual, como no se puede asegurar que el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo sea mañana, lo dejan, postergan para más adelante. ¿Cuál sería tu reflexión hacia ellos? Recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, hoy es el día de la salvación, y que el arrepentimiento no es cuando nosotros queremos arrepentirnos, porque el arrepentimiento es un don que Dios da cuando Él habla. Por eso dice la Biblia, cuando oigáis mi voz, Hebreos capítulo 3, no te endurezcas. Entonces tú que nos estás escuchando en este momento, considera esto. Tú puedes decir, bueno, cuando vaya en la ambulancia rumbo al hospital,
o cuando ya esté a punto de morir, me voy a arrepentir. Recuerda algo, a Dios no lo puedes hacer tonto ni lo puedes engañar. Ahorita, en este momento, Dios está hablando a través de su palabra y te está diciendo que su Hijo Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días para que tú y yo pudiéramos presentarnos delante de Él y con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años, pudiéramos limpiar nuestra vida sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada. El Evangelio de la gracia de Dios es que Él hizo todo en la cruz, en nuestro lugar, y nuestra responsabilidad es aceptar este sacrificio que Él hizo en la cruz, creer que Él realmente a los 3 días resucitó de los muertos, e invítalo a tu corazón. ¿Qué esperas? O sea, es una invitación en la que no vas a perder nada. Has invitado a tus amigos a emborracharte, has invitado a tus amigos a ir con otras mujeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué no haces la invitación más importante que tu vida pueda realmente ser cambiada? Así que les invitamos a ustedes que no conocen a Cristo o que tal vez han navegado con bandera de cristianos, que hagan firme su vocación y su elección de una vez por todas. Armando, gracias por esta tremenda invitación. Eh, Hay mucha confusión también dadas las redes sociales, hay muchas prédicas, muchos mensajes confusos de profetas, apóstoles. eh, Algunos, yo no los conozco en forma personal, así que no tengo ningún derecho a hacer juicio de valor, pero a veces dicen cosas que no están en la palabra de Dios y producen confusión y dudas y hacen que mucha gente flaquee en su fidelidad al Señor y a la Iglesia. ¿Qué consejo le das a la audiencia eh, que está expuesta a toda clase de mensajes? ¿Cómo puede hacer para discernir la verdad de la mentira? Bueno, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Efesios, capítulo 4, perdón, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14, dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, llevados como barcos, como veleros en el mar, el viento sopla para allá y para allá van, para la izquierda y para allá van. Esto no significa fluctuantes. Dios no quiere que seamos con este carácter, que llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas Del del error. error. Así que tenemos que nosotros como cristianos entender que es peligrosísimo fluctuar, es peligrosísimo no tener un fundamento, como la parábola que Cristo contó en Mateo acerca del hombre que construyó su casa sobre la piedra y el otro hombre que construyó sobre la arena. Entonces vinieron los vientos y la lluvia y los ríos, y el que construyó en la arena, grande fue su desgracia. Así tú que nos escuchas y que estás vagando, divagando, una semana en la iglesia, otra semana con los amigos, y nunca has hecho firme tu vocación y elección, van a venir los ríos como ya están viniendo, vienen las pandemias, vienen las pestes, vienen cosas peores al mundo. Tu vida va a ser derribada, va a ser derrumbada y vas a traer hacia ti y vas a hacer que caiga junto contigo tu familia, tu matrimonio, tus hijos y tu mismo trabajo y tu mismo testimonio. Así que no podemos en este tiempo que vivimos ya estar jugando con Dios. A Dios lo tenemos que tomar en serio de una vez por todas, porque el tiempo se acerca y las cosas que Él ha dicho en su palabra, todas absolutamente se tienen que cumplir. Y le aconsejamos a toda la audiencia escuchar siempre con una actitud crítica. Quizá puedas explicar el carácter de los cristianos de Berea, eh, que tuvieron una actitud ya no de recibir cualquier cosa sin analizar, sino de ir a la palabra de Dios y ver lo que me están diciendo está en la Biblia. ¿No te parece que sería lindo explicarles cómo hacer eso?
Claro, esta es la razón por la cual Dios permite que, como dice en la segunda carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo, capítulo 2, Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, esto es tremendo. El otro día estaba yo orando y preguntándole al Señor en su palabra, ¿cómo es posible, verdad, que haya un surgimiento tan grande actualmente de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores, y la gente de una forma increíble lo siguen, a pesar de las barbaridades que están anunciando. Bueno, Dios a propósito muchas veces levanta a estos falsos profetas porque eso es lo que la gente está buscando. Recordemos en 1 Samuel 8, cuando el pueblo en el Antiguo Testamento le dijo a Dios, ya no queremos que tú nos gobiernes, danos un rey conforme al mundo. Y les dio al profeta Samuel, para que, les dio al rey Saúl para que pudieran entender las consecuencias de no oír su palabra. Y se repite, la historia es un ciclo. Ahora lo mismo, el pueblo dice, ya no queremos estudiar, no queremos discipularnos, simplemente queremos ser cristianos del domingo, oír un mensaje, un sermón, y entre semana ningún estudio bíblico. Ya las iglesias tampoco están dando estudios bíblicos entre semana, no hay discipulado ya de Timoteos, etcétera, etcétera, y el pueblo se encuentra completamente engañado. ¿Por qué? Porque ellos es lo que quieren, y dice Dios, es lo que quieres, ahí están tus falsos profetas, sigue a tus falsos profetas, porque tú eres responsable de tu vida. Mm. Es cierto que dice el texto también allí en 2 Timoteo capítulo 4 que la gente va a seguir a los que le digan lo que quieren escuchar, ¿no es cierto? Exacto. Eh, Así es. sí, y la exhortación que nosotros podríamos hacerle, tenga cuidado, no vaya, no siga, no escuche a los que le dicen lo que usted quiere escuchar, siga y escuche a aquellos que prediquen la palabra de Dios. Pero todos, me dice alguien una vez, pero todos citan la Biblia. ¿Cómo sé cuál la usa bien o la usa mal? ¿La traza bien o la traza mal? ¿Qué le decís a una persona que te hace esa pregunta, Armando? Bueno, una persona o un cristiano que vive cerca de Dios a través de las escrituras, que diario hace caso del mandamiento que Dios le dio a Josué, de día y de noche. Noche. Josué, de día y de noche. Muchos dicen, bueno, yo nada más a las 11. Dice la Biblia, de día y de noche. Cuando si creemos la Biblia, vamos a obedecer. Cristo se levantaba en la madrugada para poder tener una relación con su Padre. Entonces, toda esta gente que no tiene una comunión continua, que no se disipula, que no estudia la Biblia, que no tiene realmente una comunión con Dios cercana, va a ser engañada. Entonces, es lógico que puedan creer cualquier evento de doctrina. ¿Y cómo pueden distinguir que una persona está diciendo la verdad si no conocen la verdad? Entonces, tenemos primero que conocer la verdad. Y cuando Dios ve que nosotros buscamos la palabra, le buscamos con todo el corazón, nos da un don que se llama el discernimiento de espíritus. Es la palabra anacrino en el griego, dice, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2. El espiritual, dice Pablo, 1 Corintios 2, juzga todas las cosas, pero no significa, no es la palabra crino de dictar condenación. Esta palabra significa el espiritual analiza, distingue claramente entre el error y la mentira y la verdad, entre lo blanco y lo negro. ¿Quién nos da esa capacidad de distinguir y de poder realmente ver, oír un predicador y que nuestra antena comience a sonar? Algo aquí está diciendo que a mí en mi espíritu me dice que no puedo seguir escuchándolo, es el Espíritu Santo. Pero si apagamos esta voz del Espíritu Santo, si nos cerramos a la comunión con el Espíritu Santo, vamos a seguir siendo engañados. Sí, desgraciadamente está tocando un tema de mucha actualidad, y vos sabés que estamos en un canal, Canal Luz, que se caracteriza por enseñar la palabra de Dios. Grandes predicadores tienen su espacio en este canal, eh, pero a mí me preocupa cuando la gente es muy crédula.
me preocupa, te digo esto, me pasa esto, Armando, cuando termina una reunión y la gente viene a felicitarme porque le gustó el sermón, y yo digo, pero no puede ser que le guste a todos, no puede ser que nadie encuentre un error. No puede ser, está esta actitud. No, si lo dice Juan Pablo, el pastor, es verdad. Me resisto a eso. No sé si te pasa lo mismo a vos. Me resisto a que la gente sea tan crédula. Yo quiero que la gente, los miembros de mi congregación, sean analistas, que tengan ese discernimiento de espíritu que le podemos pedir al Señor. ¿No es así, Armando? Así es. Y el discernimiento solamente viene a través de nuestro continuo contacto con la palabra de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice el apóstol Pedro en su primera carta. Así que tenemos como dice en Romanos que acabamos de leer, levantarse del sueño. Ya los cristianos tienen que cobrar conciencia que nos estamos acercando al final de la historia donde las cosas no van a mejorar, van a empeorar, viene más persecución contra nosotros, vienen más ataques, más tentaciones, los demonios ya están apoderándose de los líderes de las naciones, de los gobiernos del mundo, el autoritarismo, las dictaduras están en aumento por todos lados, las mentiras con las que millones de personas están actuando. Estamos en un tiempo donde la gente está actuando irracionalmente. Es increíble con todo esto de la pandemia cómo esta agenda globalista se ha aprovechado para producir los miedos, para instigarnos pánico, para poder sacar de nuestra mente la palabra de Dios y mantenernos con el miedo, porque el miedo es lo que produce. Una persona que tiene miedo y que tiene pánico actúa irracionalmente. Y es como alrededor del mundo estamos viendo toda la gente actuar. Es increíble cómo actualmente la gente, los seres humanos, que nos llamamos seres inteligentes, intelectuales y que podemos realmente tener una razón, estamos actuando irracionalmente ante todo lo que está sucediendo en el mundo. Así es. Bueno, Armando, hay muchas preguntas, no las puedo hacer, pero alguien pregunta, ¿dónde queda la sede de Vida Nueva para el Mundo en la Argentina? Bueno, en Argentina desgraciadamente no tenemos ninguna iglesia, tenemos en Colombia, tenemos en Costa Rica, tenemos en Italia, tenemos en Jerusalén y tenemos en Colombia, pero en Argentina no tenemos nada todavía. Pero hay deseo de tener. Teníamos hay dos misioneros, David Sharp, David y Mónica Sharp, que son dos misioneros de nosotros que no tienen ninguna iglesia, pero recorren hasta la Pampa, ida y vuelta, la Argentina, repartiendo nuestros libros, Juan Pablo. Ah, bueno. Bueno, porque vos sabés que aquí se te escucha mucho, Armando. Mucha gente te sigue en todos los sermones por YouTube, que bueno, que la iglesia los pone al alcance de todo el mundo, ¿no? En cierta manera, vos hablás en contra de la globalización, pero esta parte del globalismo es positivo, el hecho de que ahora podamos estar charlando vos y yo desde tan lejos, saliendo al aire por todo el continente, y también que muchos, y tengo miembros de la iglesia que te escuchan, te siguen, te digo que te creen más a vos que lo que me creen a mí, pero bueno, lo acepto como humildemente, porque sos un hombre dotado por Dios de una gran sabiduría al predicar. Sí, qué importante es, Juan Pablo, que podamos distinguir entre lo que es el globalismo y la globalización. Aquí nos llevaríamos toda una entrevista completa, ¿verdad? Porque es muy, muy importante que todo está siendo pavimentado para que el anticristo surja en cualquier momento, aun cuando antes de que el anticristo surja, que también es otro tema, tiene que formarse 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, y cuando ya veamos las 10 naciones que se unen, Daniel capítulo 7,
de esas 10 naciones surge lo que se conoce como el cuerno pequeño o el anticristo, por lo cual es especulativo totalmente hablar de que el príncipe Carlos o que Obama o que el Papa es el anticristo, son tonterías. Creemos que, y creo yo también firmemente que ya nació, porque tiene que haber nacido para que él pueda realmente, si estamos en los últimos tiempos, muy pronto hacer el pacto que va a hacer con Israel en Daniel 9, 24 al 27. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado, repito, para que no nos adelantemos a las profecías y no podamos nosotros tampoco de ninguna manera desechar las señales que están tan claras a nuestro alrededor. Te quiero hacer una pregunta personal, Armando. ¿Cuál es tu himno preferido? Himno, Sí. cuán grande es él. Ah, mira, ¿y por qué? Bueno, porque siempre he sentido en el espíritu adorar a Dios. Mm, Yo le pido hace muchos años que me levante a las 3. Es mi hora más hermosa de todo el día, las 3 de la mañana, porque es la hora, le pido al Espíritu Santo, despiértame por favor esa hora, cuando todo está en silencio, ni los grillos los estamos escuchando, y es un tiempo maravilloso y siempre en esa hora me levanto a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y ese himno siempre ha tocado mi corazón profundamente, Juan Pablo. mm, sí. Bueno, a mí me emociona mucho la tercera estrofa, ¿no? Cuando recuerdo del amor divino, Así es. este, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz murió. Es tremendo. Vos sabés que yo soy músico, generalmente tengo un piano aquí, así que cuando vengas el año que viene, cuando pase todo esto y puedas visitar nuestra iglesia y la Argentina, vení preparado porque te voy a hacer cantar aquí en el programa. Ah, claro, claro, y ya casi me hace llorar, Juan Pablo. ¿De alegría? No, cuando citaste esos versos del himno. Ah, del himno, sí. Y yo soy muy eh, he conocido personalmente a Juan Isais que compuso te vengo a decir, Uy, oh mi Salvador, ¿no? Y también a Juan Romero que compuso Eran 100 ovejas. Así que tuve el privilegio de conocerlos a los dos. Admiro mucho a los compositores mexicanos, Armando, y son muy queridos aquí en la Argentina. qué bueno, gracias a Dios, Juan Pablo. Bueno, Armando, tengo que dar algunos anuncios, así que te quiero agradecer mucho por esta oportunidad que hemos tenido de poder charlar y alertar a la gente. Particularmente me preocupa mucho, por eso varias veces insistí con la misma pregunta, animar a la gente, exhortar a la gente, alentar a los hermanos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Es la única que nos asegura que quien ame y la lea, va a prosperar. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Me preocupa que muchos creyentes no lo estén tomando en serio esto y por eso tantas preguntas acerca de eso. Un gran abrazo, Armando, que Dios te bendiga mucho. Igualmente, Juan Pablo, gracias por la invitación, estoy para servirte. Seguramente el año que viene vamos a tener muchos programas con Armando, si él lo puede hacer, por supuesto. Para aquellos que quieren tener mi libro en la Argentina, no puedo decirle nada a los que están fuera de la Argentina, está en tiendabiblia.com.ar. Tiendabiblia.com.ar. Usted lo que tiene que hacer es poner Creo en Milagros y allí va a salir el libro y cómo comprarlo. Hoy leí, es increíble lo que está sucediendo, que si lo compra hoy lo puede tener mañana. Bueno, no creo que pueda hacer eso en esta hora, pero en un día, en 2 días llega a su casa. Pero estoy hablando solamente para los televidentes de Argentina. El próximo domingo vamos a celebrar la Navidad y entonces vamos a hacer la transmisión de nuestra iglesia desde las 10:30 de la mañana. Y si usted quiere escuchar el mensaje, yo voy a hablar justamente, hablé de María
hace 2 domingos. El domingo pasado hablé de José, ahora voy a hablar de lo que sucedió esa noche maravillosa de la llegada del Señor Jesús. Vamos a tener música, vamos a tener cosas artísticas también. El próximo domingo, 10:30 de la mañana, allí está, lapuertaabierta.org. Lapuertaabierta.org, a las 10:30 yo voy a estar predicando y espero que usted pueda seguirnos. Que tenga un muy buen fin de semana. Nos acercamos a la Navidad, seguimos el lunes, vamos a estar aquí el lunes, el martes, el miércoles, y les voy a anunciar lo que va a suceder el jueves, el día 24 a la noche. Aquí vamos a estar. Así que este año extendimos un poco más nuestra presencia en el aire, en el vivo, porque no queremos abandonar a la audiencia que ha sido tan fiel con nosotros durante todo el año. Así que nos encontramos el próximo domingo, el próximo lunes, aquí. El domingo sí, en la página que ya le dije. Que tenga un muy buen fin de semana. Que Dios le bendiga.